Libro de los Hechos, capítulo número 6. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Y el tema de hoy es preparativos del crecimiento. Así se titula el tema de hoy, preparativos del crecimiento, preparativos del crecimiento. Libro de los Hechos, capítulo número 6, verso 1 en adelante. Leo la palabra del Señor y dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenitas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene, diga conmigo, no conviene. Más recio, diga, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos en esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Presentaron a estos delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. Padre, gracias por tu bendita palabra. Dios, gracias porque nos adviertes desde el inicio de la iglesia sobre el crecimiento. Te pido, Señor, que tú derrames sabiduría en este pueblo, en cada hermano, hermana, en cada líder, lideresa, en cada anfitrión, en cada hombre, en cada mujer, en cada esposa, en cada madre, en cada padre, en todo hombre soltero, mujer soltera. Derrámanos sabiduría para crecer. Gracias por el crecimiento que tú das a tu obra. Gracias porque nada detiene a tu iglesia triunfante. La gloria, la honra, la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Preparativos para el crecimiento. A veces, hermanos lindos, nos imaginamos que el crecimiento va a traer solo alegrías, alegrías. Y todos los que desean crecer, desean crecer llenos de felicidad, llenos de gozo, llenos de victoria. Sin embargo, la Biblia queda con la palabra viva y queda con la enseñanza poderosa, y nos dice desde muchos años, nos dice cómo y qué es lo que sucede en un pueblo, en una iglesia que crece o que quiere prepararse para crecer. Y este capítulo, el capítulo número 6, es uno de esos capítulos claves, y dice de esta forma: en aquellos días. Y así también toda iglesia debe de ver el tiempo, diga conmigo el tiempo, debe de ver el tiempo. Toda iglesia, todo hombre, todo líder, todo ministerio debe de ver el tiempo, porque un día van a decir de esa forma también: en aquellos días. Y en aquellos días es cuando nos recordamos, es cuando hacemos memoria del pasado, y es cuando todos los que hemos crecido en una iglesia de avivamiento, como su servidor, yo crecí en una iglesia de avivamiento, yo crecí en una cuna de vida, una cuna llena de vida, una cuna llena del Espíritu Santo, una cuna pentecostal. Ahí crecí yo, en esa cuna, en esa casa crecí, una cuna, una casa
llena de avivamiento, llena del Espíritu Santo, una casa con manifestación poderosa del Espíritu. Entonces, yo puedo decir, como dice aquí el pasaje, en aquellos días donde éramos 200, 250, 300 hermanos, en aquellos días donde estaba la hermana profetisa fulanita, en aquellos días donde llegaban los evangelistas, en aquellos días donde habíamos tantos jóvenes deseosos de salir al ministerio, en aquellos días cuando la iglesia empezó a crecer, en aquellos días, amén, toda iglesia debe de tomar nota de eso, todo discípulo, todo hombre de Dios debe de tomar nota de aquellos días, porque también usted un día va a decir de esa forma, en aquellos días, cuando empezamos a soñar, en aquellos días cuando se pensaba enviar obreros al norte, al sur, al este y al oeste, en aquellos días cuando estaba el hermano fulano que ahora está predicando la palabra en tal lugar, en aquellos días cuando empezamos las casas, en aquellos días cuando surgieron líderes anfitriones, en aquellos días, oiga, uno empieza de esa forma a relatar su historia, a relatar lo que Dios, lo que el Señor ha hecho pasando en medio del pueblo. En aquellos días cuando empezaron los mega, en aquellos días cuando tan solamente llenábamos 3 filas de la congregación, uno empieza a hablar de esa forma, de esa manera. En aquellos días, y vamos a llegar a un momento, óigame, vamos a llegar a un momento en que vamos a decir, en aquellos días, cuando por primera vez fuimos al Cow Palace. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Lo está entendiendo? Vamos, más fuerte, denle esa ofrenda de palmas al Señor. Usted va a ser de esa generación. Tú vas a ser de esa generación que va a decir, en aquellos días cuando el Cow Palace fue insuficiente y nos tuvimos que ir a un estadio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En aquellos días, dice el pasaje de la Sagrada Escritura, como crecía el número de los discípulos. Amén. Vamos, dígale a su vecino, prepárate a crecer. Prepárate a seguir creciendo. Dígale a su vecino, prepárate a seguir creciendo. Preparémonos a seguir creciendo. En aquellos días, ¿qué dice la Biblia? Todo era alegría. En aquellos días todo era felicidad. En aquellos días todo era amor, amabilidad. ¿Qué dice la Biblia? En aquellos días todo era sonrisa. ¿Ah? ¿Cómo dice la Biblia? En aquellos días todos eran amables. ¿Cómo dice la Biblia? Por eso le digo, traiga Biblia, traiga Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Ayúdeme. ¿Cómo dice? En aquellos días, cuando crecía el número de los discípulos, ¿qué dice? Oh, ¿qué? No puede ser. ¿Qué hubo? ¿No se equivocaría el autor? ¿Qué dice usted? Yo la verdad no hubiera puesto eso. Yo hubiera puesto, en aquellos días todo era de gloria en gloria, de paz en paz, de gozo en gozo, de felicidad en felicidad, de abrazo en abrazo. Eso lo hubiera puesto yo. Pero no, la Biblia nos revela, la Biblia nos habla con la verdad. Amén. A ver, dígale a su vecino, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad? No he terminado, usted se me adelantó. Conoceréis la verdad, dígale a su vecino. ¿Y la verdad? No se me adelante, se está adelantando. Conoceréis la verdad. Ahora vamos a terminar la frase. Diga conmigo, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad
te caerá mal. ¿Sí? Conoceréis la verdad y la verdad te caerá mal. Sí, oiga, porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que conoce la verdad y no es libre. Y conoce la verdad, pero no es libre. No es libre, está bien atado. Está bien atado. No quiere dejarse liberar. Es más, busca cómo atarse. En aquellos días, cuando todo crecía, se suscitó una murmuración. Murmuración. Yo escudriñé el tema y busqué. ¿Y sabe usted qué significa murmuración? Murmuración significa descontento. Descontento. Eso significa murmuración, significa descontento. Investigué más y ¿sabe qué significa descontento? Descontento significa disgusto, disgusto. Y significa desagrado. Oiga, eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. En aquellos días se suscitó un descontento dentro de la iglesia del Señor Jesús. En aquellos días se suscitó un disgusto enorme. ¿Dónde? En la casa de Dios. En aquellos días tan gloriosos se suscitó un tremendo desagrado. Wow, míreme para acá, no se distraiga. No va a ser tan extenso. ¿Cómo se llama el tema? Preparándonos para el crecimiento. Y el crecimiento duele. Y yo le aseguro, como que 2 y 2 siguen siendo 4, que aunque el Señor nos ayudó y nos ministró, hablándonos de los acuerdos y de los desacuerdos, yo estoy seguro que anoche hubo descontento. ¿Ah? Usted se me queda viendo serio, como quien dice, pastor, ¿quién se lo contó? No, sonríase que el Señor lo ama. Pero hubo disgusto. Los más disgustados eran los que no podían entrar. Hubo disgusto. Los que no alcanzaron ticket se disgustaron. Hubo desagrado. Porque no encontraron lugar preferente. Oiga, ahora eso nos quita que el Señor no estuvo con nosotros. No. Por favor, díganle a su vecino, tócale a su vecino, dile, hey, te están hablando a ti, dile a su vecino. Toca a su vecino, te están hablando. ¿Significa que Dios no estuvo con nosotros? No, Dios conoce a su pueblo. Es el pueblo el que no conoce al Señor. Oiga, Dios conoce a su pueblo, pero es el pueblo el que no conoce a su Señor. No conoce a su Señor. Entonces, hermanos lindos, hermanos amados, tenemos que prepararnos. Por favor, ayúdeme, toque a su vecino, dile, tienes que prepararte. ¿Por qué razón? Porque el crecimiento necesita de gente inteligente. Pero alguien dirá, pastor, yo no tengo ni quinto de primaria, no tengo sexto. Alguien dirá, pastor, yo no soy muy inteligente. Yo sumo 2 y 2 y me da 3. No le estoy hablando de esa inteligencia que es necesaria también. Le hablo de la inteligencia espiritual. Amén. De la inteligencia que dice Daniel 12.
Los entendidos entenderán, dice Daniel 12. Esa es una inteligencia celestial. La Biblia dice que hay sabiduría terrenal y hay sabiduría celestial. La Biblia dice que hay sabiduría celestial y hay sabiduría diabólica y hay sabiduría animal. Amén. Dígale a su vecino. Animal, dígale. Oiga, no, tranquilo, no se adelante usted. Diabólica, dígale. Estamos contando la sabiduría, pero la estamos contando de atrás adelante. Amén. Animal, diabólica y terrenal, dice la palabra. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Amén, amén. La Biblia te habla, la Biblia te prepara, la Biblia te enseña. Porque Dios tiene planes mayúsculos. Dios tiene planes grandísimos para todo aquel que se prepara, para todo aquel que le dice: Señor, yo quiero entender. Yo quiero entender. Le voy a contar una anécdota. Yo ministraba en un pueblo, usted sabe, usted lo ha oído. Y cuando yo llegaba a la capital, mi pastor estaba embullido en la escatología. Embullido. ¿Qué es escatología? Escatología son los eventos futuros, la venida de Cristo. Mi pastor estaba embullido en estudios en temas con respecto a la venida de Jesús, la novia, los ministerios, las resurrecciones, etcétera, los pactos. Embullido estaba. Cuando yo llegaba de la provincia y llegaba a los estudios, escuche, yo no entendía al pastor. No lo entendía. No entendía qué era escatología. No entendía la venida del Señor. No entendía las resurrecciones, el orden de las resurrecciones. No entendía los pactos a cabalidad, etcétera. No lo entendía. Viene mi pastor y me invita y me dice: vente a trabajar a la capital, regrésate, vente a trabajar a la capital. Yo me regreso a la capital a servir al Señor. Voy a los estudios ya más frecuente, y él sigue hablando de escatología, la venida, las resurrecciones, y yo sigo sin entender. No entendía. Y en ocasiones él hablaba y se me quedaba viendo y me decía: ¿entendiste? Y yo andaba bien perdido. Ponía cara de listo, pero andaba perdido. Así hay gente, ¿verdad?, que pone cara de inteligente, pero anda más perdido que una cabra en el desierto. Aleluya. Sí, es que hay cabras también que se van al desierto. Entonces, oiga, hermano, entonces yo busqué, yo dije: ¿qué está estudiando el pastor? ¿Qué está estudiando el pastor? Y me dijeron: está estudiando este libro. Estaba estudiando un libro y yo me compré el libro, y era un libro, un tomo así, que estudiaba el pastor al lado de la Biblia y al lado de este libro. Y el libro decía escatología. Y yo agarré el libro, lo abrí y no entendía. Muchos capítulos, muchos versículos, mucha letra, y no entendía. Escuche esto, es una anécdota real. Mire cómo Dios da sabiduría al que se la pide. Así dice Santiago. Santiago dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Peléese con su hermano. ¿Ah? Así dice. ¿Y por qué usted se pelea con su gente? ¿Y por qué te peleaste ayer? ¿Y por qué te peleaste antier? ¿Y por qué has andado peleado? ¿Ah? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? A ver, ayúdeme. ¿Qué dice? Pida, dice al Señor. Pida al Señor. Hay que pedir sabiduría, hermanos lindos.
Hay que pedir sabiduría para toda la obra poderosa que viene y en la cual Dios quiere que todos participemos, todos nos metamos a ese río. Es que oiga, cantamos la semana pasada un coro tan lindo, ¿verdad? Yo danzo en el río. ¿Y qué más dice? Y me meto al río. Y el río está sobre mí. Y salgo del río. Y salgo todo seco. Y no me he mojado ni una pestaña. No. Yo danzo en el río, dice. Así dice. ¿Usted ha danzado alguna vez entre el agua? ¿Ha danzado? ¿Ha danzado en el agua? ¿Está conmigo? ¿Ha danzado en el agua? Hay gente que padece de algo, un problema de locomoción, y lo mandan a hacer ejercicios a la pool, lo mandan a hacer ejercicios a la piscina, y se tiene que meter a la piscina. ¿Y qué le pasa? Lo primero que le pasa es que se moja. Uno se moja, al meterse a una pool se moja. ¿Amén? ¿Sí o no? Ya lo dice el chiste de aquellos niños de primaria. ¿Cómo se saca un elefante de un pozo? Pregúntale a su vecino, ¿tú sabes cómo se saca un elefante de un pozo? ¿Cómo sale un elefante de un pozo? ¿Sabes cómo sale? Ayúdame, ¿cómo sale? No sé. No sabes. Mojado. Ahí está, ahí está. Hoy aprendiste algo, ¿verdad? ¿Cómo sale un elefante de un pozo? Dice el cuento de los niños. Sale mojado. Si usted danza en el río, usted va a ser una salpicadera. Usted va a salpicar a su vecino, a su pariente, al que esté cerca. Usted se va a empapar si usted danza en el río. Entonces cantamos y decimos, yo danzo en el río y salgo bien seco. No. Entonces no se metió al río. Por favor, ayúdeme, dígale a su vecino, métete al río, dile. Mamá, papá, métete al río. Hermano, hermana, métete al río. Todos nos tenemos que meter al río que fluye, al río de Dios, al río de su presencia, al río de su unción, al río de su gracia, al río de su poder, al río de su alegría, al río de su victoria, al río. Tenemos que meternos al agua. Hay que meterse al río. Oiga, hermano lindo, hermano amado, creció la iglesia y hubo descontento, hubo murmuración. Hubo queja. La gente que se queja, la gente que murmura, la gente descontenta y la gente desagradada es gente del capítulo 6 del libro de los Hechos. Es gente del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice acá que de parte de los helenitas, o sea que había un grupo contra los hebreos, un hermano contra otro hermano, una hermana contra otra hermana, estaban en contra. ¿Y por qué estaban, emproblemadas? Porque se sentían desatendidas. Así se sentían, desatendidas. Qué injusto. Me cambiaron el uniforme y no me avisaron, no me mandaron texto, me cambiaron la nota. Yo iba a cantar alto y me la pusieron bajo. Mire, yo ahorita casi no llegaba en la casa de Dios, no llegaba, ¿verdad? Estaba baja la nota, ¿verdad? Por eso te hice así. Le decía yo a Davidcito, mi voz no está down, no puedo subir. Y me puse descontento. Oiga eso. Mire, un grupo contra otro grupo y se puso descontento. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme, toca a su vecino y dile, ya párale, hermano, dile. Ya párale, hermana, con los descontentos, dile, ayúdeme, tóquelo. De repente, hermano, le pasa algo hoy a él o a ella. Tenemos que darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios.
estaban aquellos grupos divididos. Era una iglesia grande, una iglesia bella, la iglesia del Señor, comprada por la sangre de Jesús, redimidos, salvos, santos. Si se morían, se iban al cielo. Y así te digo, si tú te mueres hoy, te vas al cielo, si tienes a Jesús en tu corazón. Pero no te vayas sin crecer, no te vayas sin crecer. Entonces, voy rápido, dice el pasaje bíblico, que los apóstoles dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Miren lo que hacen los descontentos. Los descontentos en tu vida, hermano, hermana, lo que quieren provocarte es que te alejes de la palabra de Dios. Por eso te decía hace unos días atrás que hay más gente afuera de la iglesia por desacuerdos que por otra cosa. Hay más gente afuera por desacuerdos que por otra causa. Amén. Los desacuerdos son terribles. Cuando yo no estoy de acuerdo, pierdo el gozo. Cuando yo no estoy de acuerdo, repito, pierdo la alegría. Cuando yo no estoy de acuerdo, yo me lleno de desacuerdos. Y cuando estoy en desacuerdo, pierdo la alegría. Me roba el diablo el gozo. El Señor lo reprenda. Amén. Dice usted amén. El Señor lo reprenda. Entonces ellos dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Cuidas tú la palabra de Dios en tu corazón? Hello. Repito, ¿cuidas tú la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cuidamos la palabra? ¿La cuidas? No te estoy hablando de que si cuidas la Biblia, puede ser que tu Biblia la tengas bien cuidada, tan bien cuidada que la tienes que ni la has desempacado. Bien cuidada. Biblia nueva, en caja la traes a la iglesia. No, la Biblia, la palabra de Dios, hay que cuidarla en el corazón. No se trata de saber mucha Biblia, se trata de vivir la Biblia que ya conoces, hermano y hermana. Amén. Denle esa ofrenda de palmas al Señor, aleluya. No se trata de saber, no se trata de tener mucho estudio bíblico. Se trata que lo que yo ya sé, lo debo de poner por obra. Amén. De eso se trata el evangelio. No, dijeron ellos. No descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Literalmente ellos servían mesas. Literalmente el problema era por la comida. Literalmente el disgusto era por el pan. El disgusto era por la bebida. Literalmente el disgusto era porque a uno les daban poco pan y a los otros les daban más pan, según ellos y ellas. Pero este texto, servir a las mesas, también se traduce o nos enseña la actividad. La actividad. Hay gente que es bien activa, pero invítela a orar, no le gusta orar. Hay gente que es bien dispuesta, pero pregúntele cuántos versículos conoce de memoria. Ni Juan 3:16 se lo sabe. Amén. Es descuidado bíblicamente, descuidado de la palabra. Y si tú y yo descuidamos la palabra de Dios, y si el enemigo logra que nos descuidemos de la palabra de Dios, cuando venga el diablo a atacarnos, no tendremos la espada del Espíritu con la cual defendernos. Y la espada del Espíritu con la cual yo me defiendo es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús no le dijo a Satanás: mira, diablo, no me ataques, porque yo desde chiquito voy a la sinagoga.
mira, diablo, no me ataques, porque yo ayudo en mi casa, en la casa de mi padre, en la casa de mi madre, de José y María. Yo ayudo bastante, barro y quito la viruta y el aserrín y corto madera. No me ataques, diablo. No, Jesús no le dijo que por medio de sus obras lo podía vencer. ¿Qué hizo Jesús? Cuando fue atacado por Satanás, tú lo sabes o lo debes de saber, ¿qué hizo Jesús? Le sacó la palabra al diablo. Cuando el diablo venga a atacarte con desacuerdos, descontentos, cuando Satanás nos venga a atacar con esos disgustos y nos provoque a murmurar, sácale la palabra al diablo y el diablo saldrá huyendo, hermano, hermana. Sácale la palabra a Satanás, aleluya, y el diablo huirá. La única forma de resistir al diablo es con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Entonces dice, oiga acá, dice, busquen pues, busquen. Y buscaron, dice la escritura, y encontraron a 7 varones. Pidieron buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio. Vamos, una vez más, diga, buen testimonio. Ahora dígale a su vecino, buen testimonio. Pero enfatícelo. Hay gente que no anda con buen testimonio. Buen testimonio. Dígaselo. Buen testimonio, Maruca. Buen testimonio, Pancho. Te lo dije, dígale, buen testimonio. Óigame, me contaba ahora el apóstol Martín. Estábamos desayunando. Me dice, pastor, ¿usted conoce a la hermana? Y me dio el nombre de una hermanita. Y una pareja de siervos ellos. Y le digo yo, sí la conozco, le digo, sí la conozco. El mundo tan pequeño que es, me dice. Tan pequeño que es el mundo. La acabamos de invitar a nuestra iglesia para una conferencia. Y estando tomando el cafecito, empezaron a platicar. Y de repente aparecí yo en la plática. Y le dicen los apóstoles Scott, le dicen, ¿usted conoce al hermano Manolo? Oh, el hermano Manolo, sí lo conozco. Y pastor, le manda saludos, me dice. Y me dicen esto, hermano, me dice, el mundo tan chiquito, qué importante es no descuidar el testimonio. ¿Quién iba a creer? Esta hermana, este ministerio, ellos sirven en Colombia. ¿Quién iba a pensar que iban a llegar a México y que iban a enlazarse, iban a conocerse y en común me iban a conocer a mí? El mundo tan chiquito, me decía la pastora Rosario. Por eso la importancia no descuidar su testimonio. Amén. Amén, amén. Hay gente que le digo, descuida su testimonio. No le interesa. No le importa cuidarlo. Lo arruina. Y le voy a decir dónde lo empiezan a arruinar. ¿Dónde se empieza a arruinar el testimonio? En la casa se empieza a arruinar el testimonio. Ahí se empieza a arruinar el testimonio. Ahí se empieza a arruinar. El marido es áspero, como alambre de púas. Así, cae mal. Amén. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Pocos amenes. O sea que el suyo ya se compuso, gracias a Dios. La señora es una belleza. La señora es una belleza. ¿Dónde se arruina el testimonio? En la casa. Ahí se empieza a arruinar. Ahí. Cuando usted descuida sus emociones,
Cuando no te sujetas a la palabra de Dios y cuando tú empiezas a dar portazos y golpes y, hermano, manotazos a la puerta y zapatazos y tiras el zapato y tiras la sartén y te sales y ya no llegas a la casa. Hello, ¿está conmigo? Estás arruinando tu testimonio. Vamos, dígale a su vecino, estás arruinando tu testimonio. Dígale a su vecino, tú estás arruinando tu testimonio. Arruinamos nuestro testimonio. Por eso en la casa, decía mi pastor, la casa, oiga, la casa es la iglesia chiquitita. La casa es la iglesia chiquitita. La iglesia chiquitita es la casa. Tu mejor comportamiento debe de ser en tu casa. Tu mejor sonrisa en tu casa. Los mejores cantos a Dios en tu casa. Los mejores pensamientos para tu casa. Los mejores abrazos, elogios en tu casa. Dele fuerte esas palmas al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay hombres que son buenísimos, aquí no, para saludar a las hermanas. Pero a la señora ni los buenos días le dan. Ni los buenos días. Ni los buenos días. Hay hombres que son buenísimos para hacer besucones. Pero a la esposa ni un besito de cachete. Hay hermanas que son buenísimas para ver qué se le ofrece al siervo. Pero al marido, que se lo lleve el río. Que dance en el río. Aleluya. ¿Ah? Se desviven por atender, hermano querido, a diestra y siniestra. Pero los maridos desatendidos. El testimonio es importante. Si tú descuidas tu testimonio en tu casa, no te va a importar descuidarlo en la iglesia grande. Si en tu casa andas de enojón y enojona, no te vas a dar cuenta cuando se te salga lo enojón y lo enojona en la puerta de la iglesia. No te vas a dar cuenta. No te vas a dar cuenta. Hay gente que dice, ya no hay espacio. Y oiga, y se molestan y se van. Se van molestos, se van molestos. Aquí no se puede, se van de una vez, se van. Un día estaba platicando con el pastor Lucio. Pastor, ¿cuánto tiempo anduviste dando vueltas para encontrar parqueo? 1:30. Por poco se regresa a Portland. 1:30 alrededor del bloque buscando parqueo, pero no se dio por vencido. Vamos, dígale a su vecino, no te des por vencido. Viene un crecimiento inmesurable, dígale a su vecino. Viene un crecimiento glorioso, dígale a su hermano, a su hermana, dígale. Viene un crecimiento de Dios. Dios está haciendo algo grande. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso Dios. Pero no se fue. No se pudo ir. 1:30 dando vueltas, pero no se fue. ¿Por qué? Porque para eso hay lo que se llama dominio propio. Dominio propio. Amén. ¿Está conmigo, hermano? ¿Tú eres oveja o eres venado de pastor? ¿Qué eres tú? ¿Ah? ¿Qué eres tú? ¿Cuántos no han oído lo del venado del pastor? Levanten la mano los que no han escuchado el venado del pastor. Venado del pastor. Hay varias manitas. ¿No has oído el venado del pastor? Por amor a Oscar. El venado del pastor.
Se fueron de cacería, un pastor, ¿no has oído eso? El francotirador y el policía que se van de cacería. ¡Sí! Me asustas, oveja. Se va de cacería el policía, se va de cacería el pastor, se va de cacería el francotirador. Llevan sus armas y por ahí pasa un venado. Los tres tiran al venado y cae el venado. Llega el pastor y dice: este venado es mío porque yo soy pastor. Llega el policía, dice: no, el venado es mío porque yo soy policía y sé de armas. Llega el francotirador y dice: no, el venado es mío porque donde pongo el ojo, pongo la bala. El venado es mío, dijo. Y había un gran disgusto. Parecía iglesia, había un gran disgusto, hermano. Era el pastor, el diácono y el anciano. Había un gran disgusto entre los tres. Y dijeron: no, llamemos a un especialista en tiro. Fueron a llamar al especialista. Y el especialista los alejó y les dijo: por favor, 3 metros atrás, déjenme examinar a la víctima. La vio, media hora examinando, escudriñando, y regresa y dice: el venado es del pastor. El venado es del pastor. Y aquellos otros dos quedaron sorprendidos, como usted está sorprendido también, como Oscar está impactado. ¿Cómo dijeron que el venado es del pastor? Sí, dijo el especialista, porque la bala entró por un oído y salió por el otro. Así hay venados, les entra por aquí y les sale por aquí. La palabra está siendo dada, pero dicen: no es para mí, es para el otro. La palabra les entra y en la salida están disgustados, incomodados, en desacuerdo, en desagrado, murmurando. Aleluya, la gloria de Dios permanece y el Señor levanta su iglesia y derrama vida y poder, y algo nuevo Dios hará en esta casa. Si alguien lo cree, diga gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero eso va a suceder cuando yo atienda lo que me dice la Escritura. No descuides la palabra de Dios involucrándote en tantas actividades. No creas que las actividades son las que te llenan el alma. Lo que te llena el alma, iglesia, cosecha, es la palabra de Dios. La palabra que está en este libro maravilloso. Aleluya. Es lo que te llena, mujer. Es lo que te sacia. Aleluya. Gloria al Señor. Jesús visitó Betania y había una mujer muy hacendosa, muy colaboradora, muy bella la hermana. Hacía chiles rellenos, patitas a la vinagreta, chimichurri, estocado. Hacía tantas cosas para agradar a Jesús. Pero ¿sabes qué quería Jesús? Jesús no quería mole. Jesús no quería atol. Jesús no quería aguas frescas. Jesús quería que le oyeran la palabra. Pero tenía otra hermana. Y esa hermana, cuando Jesús llegaba, se olvidaba de los quehaceres, del trapeador, de la vajilla. Se olvidaba de todo. Iba y se sentaba a oír la palabra que brotaba de los labios
del Mesías. Bebía la palabra, se le iban los ojos, se desvivía, su alma se llenaba como se llenó el corazón de aquellos dos del camino de Maús. Su corazón hervía cuando oía la palabra de vida. La hermana aquella se dio cuenta y le dijo: oye, Señor, le dijo, ¿por qué no nos ayudas a lavar trastos también? Porque mira, María, esta María, cada vez que tú vienes, me deja a mí sola servir. ¿Qué le contestó el Señor? Marta le dijo: Marto, 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 Marto. Porque hay Martos también y Martas. Marta le dijo: muy afanada estás en los muchos quehaceres. Uy, 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 uy. Dígale a su vecino: Marto. Y martes, dígale también. Marta, dígale: no te afanes en los quehaceres. Muy ocupado estás, le dijo, muy ocupada estás. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Alabado sea el nombre del Señor. No le será quitada, no le será quitada, no le será quitada. Busquen pues gente de buen testimonio. Yo te digo, hermano lindo, ya voy a finalizar. Deje de arruinar su testimonio. No arruines tu testimonio. ¿Sabe cómo se arruina el testimonio? Murmurando, murmurando. Esa hermana me cae mal. Esa hermana me cae mal. Ayer no me dejó entrar. Aquí no, gracias a Dios. ¿Qué se cree la hermanita? ¿Qué se cree el hermano? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Yo llegué primero. ¿Ah? Aquí no, gracias a Dios. Pero ¿cómo se arruina el testimonio? Cuando se empieza a murmurar. Hermano, quiero contarle, miren, los ingratos sugieren lo que me hicieron, hermano. ¿Quién fue? Esos que tenían jacket roja. Los de la jacket roja. Esos sugieres de última hora que estaban ahí, nunca los he visto en la iglesia. Y yo pasé y le dije: hi brother. Ni me contestó. Chulita, no eran mujeres, eran los de la Unión. Eran los de la Unión. Entonces, ya me puse alegre. No era el hermano que yo pensé que era. ¿Cómo se arruina el testimonio? Murmurando. Cuando yo empiezo a murmurar, cuando estoy en desacuerdo, en desagrado con mi hermano, arruino mi testimonio. Amén. A veces hay personas que uno tiene que decir: ya cállate, hermano, bájale. Shh. Silencio, Canelo. Shh. Llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Qué bello cuando cantamos aquí. A ver si lo cantamos ahora. Hay una unción aquí. Qué bello, ¿verdad? Cuando cantamos fresca unción. Qué bello, qué bello. Amén. ¿Qué necesitamos, hermanos lindos, hermanos amados, para superar nuestros descontentos y nuestros desagrados y nuestros disgustos, y para detener la murmuración y que el crecimiento de Dios se manifieste? Necesitamos al Espíritu Santo. Levante su mano derecha, diga conmigo: Espíritu Santo, llena mi vida, Espíritu Santo. Ponga la mano sobre su vecino, dile: Espíritu Santo, llena a mi hermano. Te necesita, él también. Te necesitamos, Espíritu Santo.
Esta obra no puede parar. Dígale al Señor, esta obra no se puede parar. Esta obra no la pueden detener mis disgustos. Esta obra no puede detenerse por mis desagrados. Perdóname, Señor, dile, si he murmurado contra el hermano. Díselo, perdóname, Señor, si yo he murmurado contra mi hermana. Perdóname, Señor, dile. Pero yo te necesito, dile. Te necesito más, dile, Espíritu Santo, yo te necesito. Buscar gente llena de sabiduría. No la inteligencia terrenal, la sabiduría celestial. Yo necesito, dígale al Señor, necesito tu sabiduría, Señor. Necesito tu sabiduría. Tú no necesitas un PhD, en verdad. Para servir a Dios no necesitas un doctorado. Tú necesitas la sabiduría que solo Dios da al que la pide. Y yo necesito la sabiduría de Dios. Dile, necesito tu sabiduría. La propuesta agradó a toda la multitud, dice la palabra. Aquellos 7 se echaron la carga encima. Aquellos 7 se echaron la carga encima. Y la Biblia dice, la palabra de Dios crecía y el número se multiplicaba. ¿Estás listo para crecer, hermano? ¿Estamos listos para seguir creciendo? ¿Estás lista para seguir creciendo? Póngase de pie. ¿Estás listo para seguir creciendo? Ponte de pie. Yo quiero invitarte para que abraces a un hermano, abraza a una hermana y cerca de ti, dale un abrazo. Dile, Señor, úsalo. Úsala a ella, Señor. Dile, Señor, usa nuestras vidas. Dele un abrazo a ella. Y si ayer te provocó, el descontento, ya hoy dile, Señor, te necesito más. Aquí estoy, dile, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Dile, Espíritu Santo, lléname. Dile, Señor, dame la sabiduría celestial. Yo te necesito, Señor, dile. Yo te necesito. Aleluya. Se lo decimos. Lo cantamos, jóvenes. Ahí donde estás, dile, Señor, gracias. Queremos crecer, dile. Queremos ser impacto a las naciones. Queremos ser un impacto, dile, a la ciudad. No se distraiga. Tómele la mano a su hermano, por favor, ayúdeme. Toma la mano de él, toma la mano de ella. Levántalo en alto. Levanta su bracito. Y digámosle, Señor, queremos ser un impacto a la ciudad, un impacto a las naciones. Pero queremos que nos llenes, que nos des más de tu presencia. Más de ti, Señor, más de tu presencia.